también en defensa de la migración legal, segura y ordenada. En una parte de la balanza está la lucha contra la migración irregular, que vuelvo a repetir que es salvar vidas, y en otra parte es trabajar también por una migración legal, segura y ordenada, porque necesitamos personas de fuera para que vengan a ayudarnos a seguir creciendo también en diversidad. Pero nuestro compromiso ha sido palmario en luchar contra la migración irregular, contra las mafias, contra todos aquellos que trafican con seres humanos de una forma importante y relevante con los países de origen y tránsito. Sabéis que en el marco de la Unión Europea hemos desarrollado nosotros las políticas de vanguardia en lo que concebimos como la dimensión exterior. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se aprobó durante la presidencia española en 2023, tiene también un anexo tan importante como es este de la dimensión exterior, es decir, de la colaboración integral con los países de origen y tránsito. En la reunión de hoy también hemos pedido y se ha materializado, como he comentado, la solidaridad. No solo la solidaridad en medios, la solidaridad operativa, también la solidaridad política. Y creo que en esos términos podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna, como decía al principio de mi intervención, ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España. Y el comisario de la Unión Europea, el comisario de Interior, Magnus Brunner, ha señalado también al principio cómo llevamos una política de lucha contra la migración irregular en el marco de la Unión Europea importante y relevante en los términos de reducciones importantes de todas las entradas irregulares vía marítima y vía terrestre. Finalmente, ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido en esta crisis del pasado 30 de julio. No ha habido ni la posibilidad de ningún movimiento secundario. Ha quedado claro que Ceuta tiene un régimen especial en Schengen desde 1991, en el sentido de que ninguna persona puede salir de Ceuta sin un control efectivo documental, incluso los propios ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, ninguna persona puede moverse libremente de Ceuta al continente. Hay un control efectivo porque hay un régimen especial para Ceuta desde 1991. Con lo cual, concluyo, era un consejo evidentemente necesario, era necesario por la situación extraordinaria y de una crisis humanitaria sin precedentes en el marco de la Unión Europea. Necesitábamos poner en común determinadas cuestiones y planteamientos también de presente y de futuro y dar las explicaciones que fueran necesarias y precisas. Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo, el resultado en los términos indicados, satisfactorio, de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y, evidentemente, en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular, para hacer frente a las mafias. Y también hemos hablado del tema importante, hacer frente también a la desinformación y estar pendientes de las redes sociales en los parámetros de evitar todas aquellas utilizaciones indebidas de las mismas con el fin de generar situaciones parecidas a la que hemos tenido que enfrentar y que, vuelvo a decir, ponen en riesgo, y eso es lo más trágico, la vida de muchas personas, en concreto de los más vulnerables. Cualquier pregunta que podáis o deseéis formalizar.
Muchas gracias, Ignacio, por las preguntas. En primer lugar, y respecto a la primera de ellas, indicar que nosotros no estamos ahora trabajando en el fortalecimiento, aseguramiento, medidas de protección de la frontera, tanto terrestre como marítima, tanto en Melilla como en Ceuta. Sabéis que desde el principio hemos realizado labores de renovación perimetral, también de innovación tecnológica, la frontera terrestre. En un país, tanto en una ciudad, tanto en Ceuta como en Melilla, hemos invertido en fortalecimiento de la frontera 40 millones en cada una de las dos ciudades autónomas, es decir, un total de 80 millones. Y todavía ya tenemos presupuestadas más infraestructuras securitarias por otro importe de 100 millones de euros para ambas ciudades autónomas. Con lo cual, esto no es una novedad, sino que llevamos 8 años trabajando en la securización del entorno fronterizo, del perímetro fronterizo en una y otra ciudad autónoma y también en el ámbito tecnológico, que es naturalmente imprescindible en estas fechas. En segundo lugar, hemos ampliado también al ámbito tener un elemento físico de contención en el ámbito marítimo, consecuencia de una interpretación de la disposición adicional 10ª de la Ley de Extranjería formalizada por el Tribunal Supremo. Esa circunstancia es la que ha conllevado, evidentemente, y para seguir la interpretación que hace el Supremo y posibilitar que quien entra por un lugar no adecuado pueda ser inmediatamente rechazado, a adoptar esas medidas. Y seguiremos adoptando las medidas necesarias y precisas. Respecto a la segunda de las cuestiones a las que haces referencia, y quiero ser muy claro en ese sentido y dejar, por evitar cualquier interpretación. En primer lugar, mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. Juegan un papel prioritario, esencial y garante para la seguridad de todos nosotros. Dicho esto, no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021, cuando entraron de una forma irregular 10.000 personas y sabéis el impacto social evidente que aquella situación causó. Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo. La información que había es la que se ha reseñado y han dicho otros miembros del Gobierno de España. Como ocurre en otros temporadas estivales, una ampliación, una elevación de las entradas irregulares por la circunstancia temporal estival, como en otros momentos, y en este caso que se podían igualmente ver fomentadas por la sentencia del Tribunal Supremo. Punto. Y para eso se toman las medidas. Entenderéis que cualquier cuestión, análisis o valoración de algo parecido, no vuelvo a decir a lo que sucedió, sino al 2021, lógicamente hubiera tenido cauces de información mucho más complementarios. Bueno, en primer lugar, referir
que en relación a los retornos, era la cuestión, perdón, en terceros países. Sabéis que nosotros en ese sentido y a la última directiva de retorno hemos manifestado nuestra oposición en esa parte. Entendemos que puede la existencia de hubs de retorno en terceros países vulnerar derechos fundamentales y puede vulnerar también los principios y valores de la Unión Europea. Nosotros evidentemente, no vamos a decir más de lo que hemos dicho al respecto. En segundo lugar, no ha habido ninguna crítica, ninguna relación, siento decirlo, ninguna referencia en los términos que subrayas hoy en el Consejo de Ministros del Interior en relación a si antes, después las medidas. Claro que nosotros adoptamos medidas. Como es estival, como es la época estival, tenemos más medios, tanto de Guardia Civil, de Policía Nacional, el Ministerio también de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, también tomamos más medidas al respecto, porque esas circunstancias y esas posibilidades nos determinan y nos conllevan. Tenemos una experiencia. Como he dicho, estamos reduciendo en un 30% respecto al año pasado las entradas irregulares y estamos trabajando y hemos trabajado en Ceuta y en Melilla. Los días anteriores, en una semana de días, entraron 1000 personas en una semana. Y claro que estábamos valorando y ya estábamos ya haciendo un encargo, lo que se llama un negocio de emergencia, un contrato de emergencia para un nuevo CATE, es decir, un centro de atención temporal a migrantes para esta situación temporal que se preveía en la zona del Tarajal, con 2 naves de más de 3000 metros cuadrados que están en trabajo. Eso ya estaba anteriormente. También estaba anteriormente la evaluación y la situación de cómo colocar una valla, una barrera neumática y luego una segunda, boyas, para seguir la interpretación del Tribunal Supremo. Esa sentencia del Tribunal Supremo es del 9 de julio. Creo que se ha actuado y se actúa rápidamente como procede y como estamos acostumbrados a hacer en esos términos. Bueno, en ese sentido, gracias por las preguntas. Yo lo que he expuesto al principio es que no entendía, dentro de mi primera intervención, no entendía el que se hubieran establecido esos controles internos, aunque fueran excepcionales, a aquellos viajeros que vía marítima o vía aérea viajaran de España a Italia. No lo comprendía por razones distintas. En primer lugar, porque España nunca ha levantado controles. Segundo, porque no había ningún riesgo, por las razones expuestas, a ningún tipo de movimiento secundario, consecuencia de que Ceuta tiene un régimen especial y ninguna persona sale de Ceuta sin control. En tercer lugar, porque hoy mismo Frontex, la agencia y todos los intervinientes han referido que el espacio Schengen no ha estado en riesgo en modo alguno. Que nosotros estamos recibiendo últimamente España, también lo he referido, movimientos secundarios que vienen del este y entran a España, no por el Mediterráneo, sino por el este. Entran, también lo he referido, y no ponemos controles internos en nuestras fronteras. Por todo ello, he expuesto que me parecía absolutamente carente de necesidad y de proporcionalidad que hubiera hecho Italia esa circunstancia. Bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si hay un repensamiento de la situación
Y yo es lo que pido y solicito, e inmediatamente se levanten esos controles, porque evidentemente no se corresponde con lo que todos hemos manifestado y con todos han reconocido de que nunca ha estado en peligro, ni en mínimo peligro, el espacio Schengen. Y respecto a los centros en terceros países, pues referir que no es algo nuevo. España lo hemos manifestado en los consejos de ministros de Interior, hemos votado en contra por esas razones expuestas, con lo cual no es ninguna novedad y no ha sido ni mucho menos un punto central en la discusión en el Consejo de Ministros de hoy, que se ha ubicado, principalmente se ha focalizado en lo que se tenía que focalizar, que era la crisis de Ceuta y la respuesta inmediata y satisfactoria de las autoridades españolas, también es cierto que contando con el apoyo de Marruecos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a contestarte, si te parece, por la última de las preguntas primero. En España se respetan los derechos fundamentales de los menores, evidentemente como personas vulnerables, faltaría más, pero también de los mayores, es decir, de toda persona. Es una de nuestras obligaciones, prioridades y evidentemente está fuera de toda discusión. En relación con la otra circunstancia, todos esos desajustes de un primer día rápidamente se están ya resolviendo. El Ministerio de Inclusión ayer hizo un contrato de emergencia, etcétera. Damos una respuesta razonablemente inmediata a cualquier contingencia que se nos pueda plantear, como la que aludes. Respecto a la política migratoria indicada, las críticas previamente, yo quiero entender que una visión de unas imágenes que realmente son impactantes y que a todos nos llegan, pues quizás hizo entrever algún riesgo por alguna circunstancia que no voy a analizar ahora en algunos socios de la Unión Europea, que quizás por algún interés más partidista que interés de gobierno, de Estado y de Unión Europea, pues en un primer momento respondieron de esa forma. Pero creo que lo importante es que también, de una forma inmediata, han recapitulado en el sentido de analizar perfectamente la situación, lo ocurrido, la respuesta, cuál es el trabajo de la Unión Europea en política migratoria, cuál es el trabajo de España en política migratoria, cuál es nuestro trabajo como estando en la vanguardia de la dimensión exterior, siempre
en protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hoy lo he vuelto a referir. Somos un país de éxito en el control de la migración irregular, en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, en salvar vidas, pero evidentemente también estamos en la vanguardia de la migración legal, segura, ordenada, y evidentemente en entender que en la lucha contra la migración irregular no todos los medios caben, solo caben aquellos que se sustentan en los valores que definen y que son el pilar de la Unión Europea. Respecto a la primera de las preguntas que me realizas, vuelvo a repetirlo. No es ninguna censura a nadie. Hay cuestiones que pasan y no hay que censurar necesariamente ni a los servicios de información ni a nadie. Yo no censuro a nadie y reconozco el trabajo importante, relevante para la seguridad de todos nosotros que han desarrollado, desarrollan y desarrollarán los servicios de información. Lo que estoy contestando es que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido, trágicamente, sino nada parecido a lo que aconteció en el 2021. Pero es que yo vuelvo a decir, ¿alguien entiende que si algo se preveía o alguien preveía de los análisis, de las informaciones, que algo parecido al 2021 iba a poder ocurrir, no lo hubiera hecho saber en los canales más amplios de la administración del Estado? Y evidentemente si hubiera sabido que algo parecido, hubiera tenido conocimiento, se me hubiera trasladado de algo parecido a lo del 2021, evidentemente hubiera remitido, transmitido a quien vosotros podéis entender y hubiéramos conformado razonablemente una reunión absolutamente de emergencia para tomar las medidas necesarias. Pero esto no es una censura, vuelvo a decir. No se entienda como una censura, es una valoración. Y estas cosas, desgraciadamente, pueden ocurrir, pero también pensemos en que estamos preparados para responder inmediatamente a una crisis de ese tipo. Punto. No hay otra cuestión en ese sentido y no se entienda como una censura, porque no lo es. Bueno, hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea, que también estamos todos involucrados en la seguridad, en la información, en la captación de información en todas las redes, no solo de lo que atañe a un país en concreto de la Unión Europea, sino a todo el espacio de la Unión Europea, porque cualquier cosa que pase en una parte de la Unión Europea tiene repercusión, como hemos visto, en el resto. Con lo cual, vuelvo a decir, ha sido algo extraordinario, excepcional, donde hemos podido ver que ningún servicio de información que nos conste alertó de una circunstancia de esa naturaleza y evidentemente orquestada por el conjunto de mafias utilizando las redes y con la excusa de una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo. No sé a quién avisó el gobierno marroquí, pero vuelvo a decir lo mismo. Las posibles consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo son unas consecuencias como de una implementación o ampliación de las entradas irregulares, no de lo que pasó definitivamente y finalmente. Claro, nosotros ya lo sabíamos y estuvimos trabajando. La semana anterior fueron entrando, en vez de 20, 100 al día. Pues ya estábamos nosotros preparados para responder, como ha pasado en otros repuntes en materia de llegadas, en momentos concretos y por distintas circunstancias. Pero para eso estamos, para darle respuesta.
Muchas gracias. Mi homólogo, vuelvo a decir, ha manifestado el reconocimiento al trabajo, la solidaridad también nuestra cuando acontecieron temas como los de Lampedusa, entradas importantes, o como en Lesbos, lo ha reconocido. No me ha dicho que lo vaya a levantar, espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles. Respecto a la funcionaria, no es de un departamento bajo el Ministerio del Interior, con lo cual creo que no soy la persona para poder exponer las razones si ha habido ese cese, las razones de ese cese si ha habido o de qué se ha tratado en cualquier circunstancia. Y respecto a la primera, no. Lo que aquí ha ocurrido, no sé por qué hacemos siempre la interpretación negativa. Lo que aquí ha ocurrido es que Marruecos y el resto de la Unión Europea nos ve como un socio fuerte, como un socio fiable, con el que ha establecido relaciones de confianza que nos permite ser muy eficaces en la lucha contra la migración irregular. Si no nos ven como un socio fiable, como un socio que realmente trabaja, que lo que dice lo hace y que está para garantizar los derechos también de las personas más vulnerables, entenderéis que quizá no hubiera aceptado el retorno en los términos que ha acontecido. O sea, esto es consecuencia, no es tampoco de ser ni más fuerte ni menos fuerte. Nosotros no jugamos en términos de testosterona, jugamos en términos de ser eficaces, de derechos humanos, libertades fundamentales, de respeto y evidentemente de cumplimiento de la ley. Nadie que incumpla la ley va a quedar amparado por la normativa española y aquellos que entran de una forma irregular pues no tienen derecho a permanecer y se toman las medidas necesarias y precisas para su retorno, como ha acontecido en este caso. Yo entiendo, gracias por la pregunta, entiendo que después de lo acontecido el 30 de marzo y lo que conlleva también en la sensación de los ciudadanos de Ceuta, ciudadanos y ciudadanas, pues ya cualquier noticia o cualquier circunstancia de unos posibles hechos parecidos pueda crear alarma o una sensación de inseguridad. Pero yo lo que les puedo prometer, como ellos lo saben y como lo sabe el presidente Vivas de estos 8 años, es que nosotros ponemos en todo momento los medios necesarios y precisos en base a las necesidades que tengamos. Con lo cual, tenemos los medios para incrementarlos inmediatamente. El hecho de que hayamos incrementado en más de 18.000 los agentes, hemos pasado de 142.000 a 160.000, nos ha permitido que en el día de hoy haya más más de un 10% más de policías y guardias civiles en Ceuta que en 2018 con carácter permanente. La media de policías y guardias civiles en Ceuta por 1.000 habitantes es de 14. La media en España es de 4. Y todo eso es por las especificidades. Pero también el incremento de 142.000 a 160.000 y también en los medios de seguridad ciudadana, orden público, nos han permitido inmediatamente remitir más efectivos a Ceuta y también a Melilla en los términos que las necesidades requieren inmediatamente. Ese es un compromiso no de ahora, es un compromiso que llevamos 8 años materializando, como la inversión a la que he hecho alusión en todo lo que es el perímetro fronterizo y en las inversiones también que tenemos comprometidas ya y que se están ejecutando en materia de seguridad. Es decir, es continuar y garantizar la seguridad de los mismos, refiriendo, y bien lo sabéis, que en estos últimos años la tasa de criminalidad en Ceuta y Melilla ha descendido ostensiblemente, siendo de la media para abajo de todo el conjunto de España. Muchas gracias.